El tema de hoy es antebrazo, entonces les voy a empezar a explicar sobre los planos musculares y sus inserciones y las inervaciones. Ahora voy a hablar sobre el antebrazo en el plano anterior. En el plano anterior va a estar el pronador redondo, con sus inserciones proximal y distal. En la parte proximal se va a insertar en la epitróclea a nivel del húmero y también en el borde medial de la apófisis coronoides del cúbito. En la parte distal se va a insertar en la cara lateral del tercio medio del radio y su inervación va a ser con el nervio mediano. En el plano anterior también va a estar el palmar mayor. El palmar mayor va a tener inserciones proximal y distal. En la proximal se va a insertar en la epitróclea y en el distal se va a insertar su tendón que va a llegar a la epífisis proximal o base del segundo y del tercer metacarpiano. La inervación del palmar mayor va a ser con el nervio mediano. El otro palmar que se va a encontrar en el plano anterior va a ser el palmar menor, con sus inserciones proximal y distal. En la parte proximal, este va a tener una apariencia más carnosa y se va a insertar en la epitróclea. En la distal tiene un tendón largo, el cual va a llegar a la base del vértice de la fascia palmar y tenar. Su inervación también va a ser con el nervio mediano. Y también va a estar el cubital anterior, con sus inserciones proximales y distales. En la parte proximal se va a insertar en la epitróclea y en el borde posterior del cúbito. En la parte distal su tendón llega al pisiforme y por el ligamento pisiganchoso y pisimetacarpiano llega al hueso ganchoso y a la epífisis proximal del quinto metacarpiano, pero su inervación va a ser con el nervio cubital. Entonces, en el primer plano va a estar el pronador redondo, los palmares, mayor y menor, y el cubital anterior. En el segundo plano solamente se va a insertar un músculo, que va a ser el flexor común superficial de los dedos. En la parte proximal va a tener 3 fascículos, que va a ser del húmero en la epitróclea, del cúbito en el borde medial de la apófisis coronoides y en el radio en su borde anterior. Estos 3 fascículos se van a unir y van a descender para llegar a la mano. En la parte distal se va a dividir en 4 tendones que se insertan en los 4 últimos dedos de la mano, y estos se van a subdividir en 2 lengüetas de manera de pinza. Estos se van a insertar en la epífisis proximal o base de las falanges medias. Estos van a ser insertados o atravesados por los tendones del flexor común profundo de los dedos. En el tercer plano van a haber 2 músculos, que van a ser el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. En el flexor común profundo de los dedos, su inserción va a ser proximal y distal. Entonces, en la parte proximal se va a insertar en la apófisis coronoides, en la cara anterior, medial y en el borde anterior del cúbito, y en la cara anterior de la membrana interósea. En la parte distal van a atravesar la pinza del flexor común superficial de los dedos y terminan en la epífisis proximal de la falange distal de los 4 últimos dedos. Su inervación va a ser 2, en el nervio mediano y en el nervio cubital. El mediano en sus 2 fascículos laterales y el cubital en los 2 fascículos mediales. El otro es el flexor largo del pulgar, con sus inserciones proximales y distales. En la parte proximal se va a insertar en la cara anterior del radio y de la membrana interósea. En la parte distal atraviesa los fascículos del flexor corto del pulgar y va a terminar insertando en la falange distal del mismo dedo. En el cuarto y último plano de la cara anterior va a estar el pronador cuadrado, que tiene fibras transversales que se van a unir al cúbito y al radio. En sus inserciones va a tener proximales y distales. En la proximal se va a insertar en el borde y la cara anterior del cúbito y del radio. Y en el distal se va a insertar en el borde y cara anterior del cúbito y del radio. Y su inervación va a ser el nervio mediano. En los planos musculares laterales vamos a tener el supinador largo, en sus inserciones proximales y distales. En el borde proximal se va a insertar en el borde lateral del húmero y en el distal en la epífisis distal del radio. Su inervación va a ser con el nervio radial. En el primer radial va a tener inserciones proximales en el borde lateral del húmero por debajo del supinador largo y en el distal en el dorso de la base del segundo metacarpiano. Su inervación va a ser con el nervio radial. El segundo radial va a tener inserciones proximales en el epicóndilo y distal también en el dorso de la base del tercer metacarpiano, y su inervación también va a ser con el nervio radial. Por último tenemos el supinador corto, con inserciones proximales y distales,
Pero aquí en las proximales y distales van a tener las mismas inserciones, es decir que en la proximal y distal se va a insertar en el epicóndilo, en el borde lateral del cúbito, en el ligamento anular y en la cara posterior y lateral del radio. Su inervación va a ser con el nervio radial también. Ahora voy a hablar sobre los planos musculares posteriores. En el primer plano se va a ubicar el extensor común de los dedos, con sus inserciones proximales y distales. En la parte proximal se va a insertar en el epicóndilo, en la fascia antebraquial y en el tabique intermuscular. Y en la parte distal se va a dividir en 4 tendones para los últimos 4 dedos, y estos se van a dividir en 3 lengüetas, en la central y en la lateral. En la central va a estar en la base de la falange media y en las laterales en la base de la falange distal. Su inervación va a ser con el nervio radial. En el extensor propio del meñique también va a tener inserciones proximales y distales. En la proximal se va a insertar en el epicóndilo y en el distal su tendón se va a unir al tendón del extensor del meñique del extensor común de los dedos. Y su inervación va a ser con el nervio radial. También va a haber un cubital posterior, con sus inserciones igualmente proximales y distales. En la proximal se va a insertar en el epicóndilo y también en la cara y borde posterior del cúbito. En la distal se va a insertar en la epífisis proximal del quinto metacarpiano y su inervación va a ser con el nervio radial. El anconio tiene sus inserciones igualmente proximales y distales. En la proximal se va a insertar en el olecranon y en el epicóndilo, y en la distal se va a insertar en la cara posterior del cúbito. También su inervación va a ser con el nervio radial. Entonces, en el primer plano van a estar los 4 primeros mencionados. Ahora, en el segundo plano, que es el plano profundo, va a estar el abductor largo del pulgar, con sus inserciones proximales y distales. En la proximal se va a insertar en la cara posterior del cúbito y del radio y de la membrana interósea. En la distal se va a insertar en la base del primer metacarpiano y su inervación también va a ser radial, con el nervio radial. Ahora voy a hablar sobre los extensores. Primero, el extensor corto del pulgar, con inserciones proximales en la cara posterior del radio y de la membrana interósea, y distal en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Su inervación también va a ser con el nervio radial. En el extensor largo del pulgar, sus inserciones proximales va a ser en la cara posterior del cúbito y de la membrana interósea. En la distal va a ser en la base de la falange distal del pulgar y la inervación va a ser con el nervio radial. Ahora por último les voy a hablar sobre el extensor propio del índice. En las inserciones va a tener proximales y distales. En la proximal se va a insertar en la cara posterior del cúbito y de la membrana interósea. En la distal se va a unir al tendón del extensor del índice del extensor común de los dedos y su inervación va a ser con el nervio radial. Continuando con la explicación de la clase del tema de antebrazo, voy a hablar sobre los movimientos y la participación de los músculos dentales. Entonces, en la abducción de la mano van a participar los músculos primer y segundo radial externo, palmar mayor, abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. En el movimiento de la aducción de la mano va a participar el cubital anterior y el cubital posterior. En el movimiento de flexión de la mano sobre el antebrazo van a participar los músculos palmar mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor común superficial de los dedos, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y por último les voy a hablar sobre la extensión de la mano por los músculos extensor común de los dedos, primer y segundo radial externo, cubital posterior, extensor propio del índice, el extensor propio del meñique y el extensor largo del pulgar.